Nos digáis que ya estamos preparadas. Bien, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que daremos cuenta de los acuerdos adoptados esta mañana por el Consejo de Gobierno. Me acompaña Nuria Varela, directora general de Igualdad, que presentará el programa de acciones que planteamos desde el Gobierno de Asturias con motivo del día 25N, Día Internacional, como saben, contra la violencia hacia las mujeres, que se celebrará el próximo jueves. Como cada semana, se convoca esta rueda de prensa, ya saben, para dar cuenta de esos acuerdos. Una semana que, en este caso, ha centrado su atención, por un lado, en los menores, ya que, como saben, mañana también se celebra el Día Internacional, el Día Universal por los Derechos de la Infancia, una celebración más especial, si cabe, en un año en el que ha entrado en vigor la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Una norma que procura que todos los menores crezcan y se desarrollen en entornos seguros y que, en caso de sufrir algún tipo de violencia, tengan atención inmediata. Y si esta semana está dedicada a la lucha por los derechos de niños y niñas, la próxima será precisamente la dedicada a las mujeres, a todas aquellas que están sufriendo algún tipo de maltrato y que necesitan apoyos para recuperar su vida, su confianza, su autoestima y sus proyectos. Como saben, somos un Gobierno sensible y, más si cabe, con los colectivos más vulnerables que necesitan de políticas valientes para procurarles seguridad y garantías. Ese es nuestro cometido y en ello seguiremos dejándonos la piel. Paso ahora ya a dar cuenta de los acuerdos adoptados esta mañana. En el marco de financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, hemos acordado destinar 6.242.422 euros a la convocatoria de los 3 primeros programas de ayudas al fomento del autoconsumo y el almacenamiento energético en empresas. A través de estas líneas se subvencionarán, por ejemplo, paneles solares, equipos de generación eólica y sistemas de batería, materiales, obra civil, sistemas electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares y equipos de gestión y monitorización, además de la redacción de proyectos o memorias técnicas, entre otras actuaciones. Los fondos permitirán convocar 3 tipos de incentivos. La primera línea, destinada a incentivar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovables en el sector servicios, con o sin tecnologías de almacenamiento. La segunda línea, destinada a las instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en otros sectores productivos. Y la tercera, orientada a la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía en instalaciones de autoconsumo ya existentes en el sector servicios y otros ámbitos productivos. La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica está trabajando en la resolución correspondiente para que la convocatoria se publique a lo largo de los próximos días en el Boletín Oficial del Principado y se abra ese plazo de solicitud de inmediato. En el ámbito, por otro lado, de gestión de desarrollo rural, hemos autorizado un gasto de 4.400.000 euros para formalizar la segunda adenda al convenio de colaboración entre el Principado y los 11 grupos de acción local que operan en Asturias, orientado a la ejecución, como saben, del Programa de Desarrollo Rural. Estos fondos se distribuirán en 2 partidas de algo más de 2.200.000 euros, tanto para 2023 como 2024, y se destinarán a sufragar los gastos de funcionamiento de estas entidades responsables de la ejecución del programa LEADER. También en este ámbito hemos autorizado una partida de 441.348 euros para la adquisición de 25 vehículos todocamino destinados a los agentes del medio natural, un colectivo compuesto por más de 250 personas y encargado, como saben, de la vigilancia de los recursos naturales. Esta inversión se enmarca entre las actuaciones de mejora del equipamiento y de los medios de este equipo y, además, refuerza el compromiso del Gobierno autonómico con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. El presupuesto para este año aumenta un 37% respecto al pasado en la inversión para la dotación de materiales destinados a la vigilancia, tanto vehículos, vestuario y otro tipo de herramientas necesarias. Por primera vez, esta inversión, además, cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Rural. La Consejería en el ámbito de la gestión de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, suscribirá esta consejería una serie de convenios con las federaciones deportivas asturianas para la ejecución en su fase autonómica de los servicios de arbitraje de los Juegos Deportivos organizados por el Gobierno de Asturias, para este curso, así como para la organización técnica de las jornadas de deporte adaptado. En concreto, para el acuerdo con la Federación Asturiana de Fútbol, el Principado destinará 67.000 euros
en 2 anualidades y para el resto de convenios con cada una de las federaciones implicadas en estos Juegos la cifra total destinada a arbitrajes asciende a algo más de 190.000 euros. Finalmente, hemos autorizado también un convenio de colaboración entre esta misma Consejería, la de Cultura, Política y Lingüística y Turismo, y la Universidad de Oviedo, en este caso, para la organización conjunta de actividades culturales para las que el Principado aporta 3.360 euros. Un acuerdo que se fundamenta en la consideración de la extensión universitaria como una actividad fundamental de esta institución académica. Cedo ya la palabra a la Directora General de Igualdad y, como saben, quedamos a su disposición posteriormente para responder las preguntas que consideren. Directora. Gracias, consejera. Buenos días a todas, a todos. Bueno, como acaba de señalar la consejera, el próximo 25 de noviembre celebramos el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y, como todos los años, conmemoramos este día con un acto institucional en señal de respeto a las víctimas, en señal de acompañamiento y apoyo a los familiares. No sé si quitarme la mascarilla, quizá. Mejor, ¿no? Quizá. ¿O se oye? ¿Se escucha? Un poco bajo, pero bueno. Sí, no, yo no quiero, lo digo por si no se escucha. Si lo oís bien, me vale. Igual ahora un poco más arriba, vale. Como decía, es un acto que realizamos en señal de respeto a las víctimas, de acompañamiento y apoyo a sus familias y amistades y en señal de compromiso de este Gobierno en la lucha frente a la violencia de género. Este año lo celebraremos en el Ayuntamiento de Corbera. Como venimos haciendo esta legislatura, la noche anterior iluminaremos la sede de la Presidencia del Gobierno, la sede de la Junta General del Principado y por primera vez el edificio del Calatrava, que es la sede de la Dirección General de Igualdad y el Instituto Asturiano de la Mujer. Como en años anteriores, animamos a todos los ayuntamientos a que, además de todos los actos que tienen programados, se sumen a esta campaña de iluminación de los edificios en los que están nuestras instituciones. Este año la campaña, como pueden ver en el cartel, se centra en la pornografía, la trata y la prostitución. Es una campaña muy explícita y el cartel no deja lugar a dudas. Con ella reivindicamos un 25N abolicionista contra la prostitución, la pornografía y la trata, porque no nos cansaremos de decir que las mujeres ni se compran, ni se venden, ni se alquilan. Algo que parecería obvio, pero que, como sabemos, en este país ocurre todos los días y se mueve en una banda rara, por decirlo de alguna manera, entre lo legal, lo ilegal, lo escondido, lo normalizado y al mismo tiempo lo estigmatizado. Hay muy pocos datos respecto a la explotación sexual. Ahora les daré algunos, pero creemos que los datos son muy preocupantes, que debemos enfrentarlos y, sobre todo, debemos enfrentar esa cultura de desprecio, de falta de respeto hacia las mujeres, porque es en la que se basa la violencia de género. Genera, además de la explotación directa de las mujeres, una violencia simbólica para toda la sociedad y es en sí misma una escuela de desigualdad para las generaciones más jóvenes. Como les digo, tenemos pocos datos, pero según el Instituto Nacional de Estadística, el negocio de la prostitución en España supone el 0,35% del Producto Interior Bruto, lo que se traduce en 4.100 millones de euros aproximadamente. Respecto a la pornografía y la adolescencia, el último informe de 2020 de Save the Children señala que los y las adolescentes en nuestro país ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10, el 68%, consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente. Respecto a la trata y la prostitución en Europa, según los datos publicados en 2021, en la Estrategia Europea contra la Trata, el 60% de la trata de seres humanos se realiza con fines de explotación sexual y de ella el 90% las víctimas son mujeres y niñas. En el mismo documento se señala
que en Europa anualmente se estiman en 14 billones de euros lo que mueve este negocio ilícito. Además, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, España tiene un valor atípico dentro del contexto europeo en el porcentaje de hombres que han consumido prostitución a lo largo de su vida, que se eleva hasta el 39%, mientras que la media europea es el 19%. Es decir, la demanda en España es el doble de la media europea. Respecto a Asturias, los datos más fiables y cercanos para realizar una aproximación a la situación nos lo facilitan las memorias de las 3 entidades especializadas que trabajan en el Principado, que son APRAM, Médicos del Mundo y Amaranta. Según las 3 entidades especializadas, en 2020 fueron atendidas 1.082 casos de mujeres en el Principado de Asturias en situación de explotación sexual. Así pues, la Dirección General de Igualdad, a lo largo de esta legislatura, en primer lugar, reforzamos todo el sistema frente a la violencia de género en contextos de pareja. En segundo lugar, a lo largo de este año 2021, hemos abierto, como saben, lo abrimos el 25 de noviembre pasado, el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Y a lo largo del 21 lo hemos llenado de contenido de manera que ya está adaptado para cualquier mujer con cualquier tipo de discapacidad física o intelectual, y también está en condiciones de hacer todos los servicios de traducción, tanto para mujeres migrantes como para turistas o viajeras que necesiten el servicio en nuestra comunidad. Y el próximo año, el año que viene, damos el paso para afrontar institucionalmente la respuesta frente a la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, abriendo un servicio específico y poniendo en marcha el Foro Asturiano contra la trata y la prostitución sexual. El primer paso en esta dirección ya lo dimos este verano, porque en el mes de junio pusimos en marcha el modelo de acreditación de víctimas de trata con fines de explotación sexual o en contextos de prostitución para su acceso al ingreso mínimo vital. A modo de pequeñísimo balance, ya para terminar, decirles que hasta ahora, a lo largo del 21, respecto a los centros asesores de la mujer, se puso en marcha uno nuevo en Llanera y el año que viene abriremos uno más. También en los últimos 2 años los centros asesores de la mujer se han reforzado con psicólogas especializadas. Ya a lo largo del año que viene reforzaremos con 3 más: los ayuntamientos de Mieres, Avilés y la Mancomunidad de las 5 villas. Respecto a la red de casas de acogida, en 2021 abrimos 2 pisos nuevos en Corbera y en 2022 se incorporará a la red un piso más del Ayuntamiento de Mieres. Por lo tanto, un ayuntamiento más se incorpora a la red contra la violencia de género del Gobierno del Principado de Asturias. En 2021 también inauguramos, gracias a los fondos del Pacto de Estado, la primera Cámara GESEL en el Principado de Asturias. Y también les puedo anunciar que junto a la Consejería de Presidencia y concretamente a la Viceconsejería de Justicia, estamos trabajando para facilitar un proyecto piloto para que las mujeres usuarias del centro de crisis puedan declarar desde el mismo centro sin trasladarse a los juzgados. Es un proyecto piloto novedoso, no existe en ningún otro sitio. En España se incorpora la modernización de la justicia y, sin duda, a mejorar la protección y la seguridad de las víctimas de violencia sexual. Como decía la consejera, a su disposición para cualquier pregunta que tenga. Gracias. Buenos días. Pablo Álvarez, de la Nueva España. Una pregunta, la primera, sobre las listas de espera. El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe comparativo de todas las comunidades autónomas de España. La situación de listas de espera sanitarias, hablo.
El resultado, digamos, grosso modo, señala que en tiempos de demoras para acceder al quirófano, a una operación o a una consulta del especialista, estamos en la media nacional o incluso un pelín mejor. Pero resulta llamativo el elevadísimo número de asturianos en proporción a la población que figuran a la espera de una operación o de una consulta. ¿A ustedes esto les parece preocupante? Incluso hay quien dice, bueno, tenemos la sensación a veces, incluso desde instancias gubernamentales se dice, la sanidad nuestra sí que es estupenda y no otras. ¿Tienen ustedes la sensación de que las cifras son normales? ¿Saben a qué puede una explicación que pueda indicar por qué sucede? Y si esto nos sitúa a lo mejor en un ranking de calidad de la sanidad, quizá en un puesto inferior al que pensábamos que teníamos. Bien, voy a ser un poco, me vas a permitir que sea un poco extensa por aportar algunos elementos a esta pregunta. En primer lugar, en cuanto a la calidad, no dudamos para nada de la calidad de nuestro sistema de salud. Yo creo que durante los últimos meses pues, hemos acontecido a un ejemplo más de que goza precisamente de buena salud. Lleva meses este sistema dando lo mejor de sí para frenar precisamente la pandemia, la gestión de una crisis sanitaria sin precedentes. Una gestión, además, que no es que lo diga el Gobierno de Asturias, es que ha sido reconocida a nivel mundial, a nivel nacional e internacional, y que incluye, además, en esta última fase, una campaña de vacunación sobresaliente que ha permitido salvar miles de vidas. Yo creo que eso conviene resaltarlo, es la posición del Gobierno de Asturias y, por lo tanto, ese sería el primer elemento. Este esfuerzo, lógicamente, volcados en la gestión de la crisis sanitaria, ha afectado a las listas de espera, no solo en Asturias, sino en el conjunto de comunidades autónomas, y es un hecho cierto que desde el Gobierno del Principado hemos reconocido con sinceridad y transparencia, con la sinceridad y transparencia que nos caracteriza, que también esto era una preocupación. Y como no, lógicamente, ese informe del Ministerio de Sanidad evidencia que la tasa es alta, somos la región, además, y eso es una cuestión también objetiva, con la población más envejecida de Europa, que tenemos, por tanto, más personas susceptibles de necesitar una operación de cataratas o de una prótesis de rodilla, por ejemplo, dos ejemplos muy comunes. Pero eso no obvia para que el Gobierno de Asturias haya manifestado también, además de manifestar esa preocupación, haya pasado a la acción. Y yo creo que eso conviene también resaltarlo. Por eso hemos puesto en marcha un plan de choque, dotado, como recordarán, con más de 8 millones de euros, que permitirá realizar 8.300 intervenciones en horario de tarde. Recordar que los quirófanos de los hospitales asturianos a día de hoy están a pleno rendimiento mañana y tarde y que hasta el 1 de noviembre en los hospitales públicos se han realizado 652 operaciones a mayores dentro de ese plan de choque, sin contar con las derivaciones que se están realizando como marca ese plan para reducir las listas de espera. Por lo tanto, no solo es que comprendamos el aumento de las listas de espera, sino que también se puede comprobar el gran esfuerzo que desde el Gobierno del Principado hemos puesto en marcha para reducirlo. Además, entendemos que Asturias sale bien librada en las comparaciones gracias a que en los intervalos entre ondas pandémicas se realizó una actividad asistencial también muy intensa, tal y como informó ayer el Ministerio de Sanidad, y según esos últimos datos, la demora media por una intervención quirúrgica en Asturias se sitúa en 85 días, 36 menos que la media nacional, que se sitúa en 121, y en Asturias el porcentaje de personas que espera más de 180 días por una intervención es del 12,9%, también inferior a la media nacional, que se sitúa en el 18,95%. Por lo tanto, son datos, estos dos indicadores, que son indicadores de referencia basados en ese tiempo de espera, que es el indicador más relevante en este caso para el paciente. No el cuántas personas se encuentran en una situación similar, sino el cuándo van a ser atendidas. Por lo tanto, seguimos con ese plan de choque en marcha, abordando esa cuestión
entendiendo que efectivamente ante pues, el haberse volcado en la gestión de la crisis sanitaria, lógicamente supuso un incremento en esas listas de espera ante las que el Gobierno no solo se preocupa, sino que se ocupa y ha puesto en marcha ese plan de choque con esos datos y que hasta el día de hoy aflora esos datos que le comentaba. Muchas gracias. Y segunda pregunta, los datos de incidencia del COVID empiezan a resultar cuando menos inquietantes. Asturias sigue teniendo la tasa más baja de España, pero está aumentando. También la cifra de hospitalizados, aunque está muy lejos de la de hace un año, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál es el nivel de preocupación del Gobierno y cuáles son las posibles medidas restrictivas o para atajar la situación que se plantean y qué puede pasar, por ejemplo, de aquí a Navidad en cuanto a epidemiológicamente y como repercusiones sobre la sociedad y sobre nuestra libertad de movimientos? Bien, pues para el Gobierno de Asturias, lógicamente, estos datos, y no es una cuestión puntual que surja en el día de hoy, ¿no?, por haber conocido esos datos concretos, sino que, como venimos diciendo desde hace meses, es una cuestión de la que no perdemos de vista. Yo creo que aquí en esta misma rueda de prensa lo he planteado en otras ocasiones, que el Consejo de Gobierno se centra en cuestiones que tienen que ver con la recuperación económica, precisamente, y con la necesidad de dar respuesta a sectores afectados, pero sin perder de vista esa evolución, ¿no?, de la situación sanitaria. Pues en ese contexto, y actualmente, como saben también, es un criterio que llevamos asumiendo desde el primer momento, ¿no?, porque lo consideramos como el más positivo, ¿no?, la coordinación entre comunidades autónomas que se da en el propio Consejo Interterritorial de Salud. Y actualmente la ponencia de alertas, dependiente de esa Comisión de Salud Pública, está revisando el documento de acciones coordinadas en el que, además de revisar los umbrales para cada nivel de riesgo, se plantean acciones correspondientes. Por lo tanto, esperaremos a esa propuesta técnica que recogerá ese documento, que, como saben, es el documento que siempre ha orientado las acciones y las decisiones, ¿no?, que ha tomado el Consejo de Gobierno. El umbral clave, en este caso, para tomar medidas será el incremento de casos graves, es decir, no tanto los indicadores de transmisión como los indicadores asistenciales de presión asistencial, es decir, los ingresos. Por lo tanto, será la evolución de esos indicadores la que nos llevará a tener que tomar decisiones si la evolución lo aconseja. En este momento, yo creo que conviene también volver a reiterar el llamamiento del Gobierno de Asturias a la prudencia de los asturianos y las asturianas en un momento en el que se ve ese repunte de casos, que no solo se circunscribe al Principado de Asturias, sino que estamos viendo que en el conjunto del país esa tendencia sigue al alza. Y insistiré, ¿no?, en las medidas que actualmente tenemos vigentes en nuestra comunidad. Esa importancia de limitar la actividad en interiores, el uso estricto de las mascarillas en espacios también interiores, el cumplir con los aforos según la licencia comercial y la ventilación en los interiores. Ante cualquier síntoma, llamar al centro de salud y evitar la interacción social cuando uno se encuentra en esa situación. Y, muy importante, volver a hacer ese llamamiento a las personas que no lo hayan hecho a la vacunación. Los resultados siguen demostrando que mucho mayor riesgo de hospitalización en planta que en UCI, es decir, menor gravedad. Por lo tanto, tenemos que volver a hacer ese llamamiento a la vacunación. Y en cuanto a las medidas a tomar, habrá que ir viendo la evolución de los datos y será en el marco, como les decía, del seguimiento de esos dos indicadores, tanto el de casos graves, concretamente, no tanto los indicadores de transmisión como los indicadores asistenciales de presión asistencial, que serían los ingresos. Será lo que nos llevará a tener que tomar medidas o no, pero de momento la situación está en ese punto, a la espera de que la Comisión de Salud Pública decidiese tomar algún tipo de medida concreta. Buenos días. Sobre esa incidencia de la COVID, ¿tienen constancia de que esté llegando a los hospitales, la gente que está ingresando es gente sin vacunar? Pues es una cuestión que no dispondría ahora aquí de los datos de un porcentaje de si quienes ingresan están vacunados o no. Lo que se sabe, y eso es una cuestión objetiva, es que la incidencia, ¿no?, en las personas vacunadas es menor.
por lo tanto deberían ser menos los que llegasen a ingresar. Pero datos concretos que pudiesen establecer una correlación clara, no dispongo de ellos como para aportárselos. Hola, Vicente Montes, de la Nueva España. No sé si alguien tenía alguna pregunta más sobre este asunto, porque tendría sobre otra materia. Sí, perdón, consejera. Tenemos identificados los grupos en los que está creciendo el contagio. Ya ha dicho que no ese es el indicador de relevancia, pero no sé si hay estratos de edad, cortes que nos preocupen especialmente. No dispongo de esa información concreta. En todo caso, para matices y detalles tan precisos, la Consejería de Salud podrá facilitar esa información en caso de que se disponga de ella. ¿Están analizando a lo mejor y poner la vacunación obligatoria en determinados grupos como los sanitarios? Es un tema que también se vuelve a hablar estos días. No solo eso, ya ve que hay varias medidas que se están proponiendo, ¿no?, en el ámbito precisamente de las propias comunidades autónomas, pero ahí me remito nuevamente, ¿no?, a las decisiones que se tomen en el marco de la Comisión de Salud Pública, que se elevarán al Consejo Interterritorial de Salud y que serán las decisiones y los criterios que orienten pues las que vayamos a tomar en el Consejo de Gobierno. Sí, yo quería hacer dos preguntas relativas a la negociación de la reforma del Estatuto. Podemos ha dicho estos días que en principio no tiene líneas rojas en esa negociación, que se abre incluso a que la ley de normalización requiera de 3/5 de la Cámara, aunque espera un informe jurídico, pero parece que en IVU las exigencias fiscales de foro son un poco más conflictivas. No sé si el Gobierno tiene sensación de atasco en esa negociación y si la hay, si la ciñe exclusivamente al hecho de que Foro haya vinculado su voto a esas reivindicaciones fiscales. Bien, yo aquí vuelvo a reiterar, creo que alguna cuestión ya la planteamos la semana pasada y en absoluto damos por atascada, ¿no?, esa negociación. Consideramos, y eso yo creo que es una cuestión que ya es más que obvia, necesario adecuar ese estatuto a la madurez autonómica del Principado y en esa reforma el incluir la oficialidad del asturiano y el leonaviego. Lo hemos dicho ya con claridad, pero también, como también hemos planteado, y yo aquí ha sido cuestión también abordada en otras ruedas de prensa, la propia negociación vinculada a la reforma estatutaria corresponde, en este caso, tanto a la Federación Socialista Asturiana como en el marco de la Junta General al grupo parlamentario, que se relaciona con el resto de grupos parlamentarios. Por lo tanto, la evolución de la marcha de esas negociaciones correspondería, en este caso, bien al ámbito orgánico de la Federación Socialista o bien a los grupos parlamentarios. En cuanto a esas condiciones, vuelvo a insistir, ¿no?, que se plantean tanto por unos como por otros. Yo creo que también conviene recordar a qué nos enfrentamos. Por un lado tenemos esa negociación abierta que sigue su camino en el ámbito de lo que va a ser el proyecto de presupuestos para 2022 y, por otra parte, esa negociación abierta también y que también marcha por buen camino, al menos marcha por buen camino, sigue su curso por ese camino en relación a la reforma estatutaria. Y en esa reforma estatutaria diferenciar dos momentos. Ese primer momento para el que serán necesarios los 27 votos, un primer momento que va a requerir, y eso está claro, de mucho diálogo y decisiones mutuas, con lo cual yo creo que si el objetivo es alcanzar esos 27 votos que faciliten, entre otros muchos puntos, porque también conviene recordar que la reforma del Estatuto no se ciñe exclusivamente al reconocimiento de oficialidad del asturiano, sino que hay otros elementos que se plantean como necesarios y que habría que abordar en esa reforma, con lo cual ese sería otro momento. Y luego hablaríamos ya de lo que sería la hipotética ley de uso o ese modelo de uso del propio asturiano. Por lo tanto, la valoración de esas negociaciones corresponderá a la Federación Socialista o al grupo parlamentario y
yo creo que conviene también situarlo en ese contexto y que esas cuestiones que se plantean por los diferentes grupos, bueno, condicionarán en mayor o menor medida, pero yo creo que conviene también tener claro que precisamente para dar el primer paso se necesitan 27 votos y que se asuma, ¿no?, la responsabilidad que cada uno tiene a la hora de lograr los objetivos que se plantean. Entiendo que la prioridad para el Gobierno es modificar el estatuto con o sin acuerdo para la oficialidad, en el sentido de que el Gobierno estaría dispuesto a aparcar el debate de la oficialidad a cambio de que se abordasen otras reformas en el estatuto. El Gobierno ha planteado varias cuestiones y entre ellas también se recoge la oficialidad. Y en este momento valoramos esa propuesta que planteábamos al principio. Se plantearon varios elementos, no solo el de la cooficialidad. Si finalmente no hubiese un acuerdo de la oficialidad del asturiano, ¿considerará el Gobierno que es un fracaso si habiendo una mayoría proclive no se consigue? Las negociaciones están en marcha, como le digo, en el ámbito orgánico de la Federación Socialista Asturiana y de los propios y en la Junta General por parte de los grupos parlamentarios, con lo cual dejemos que el debate siga su curso. Sí, buenos días, consejera. Sobre el mismo asunto de la oficialidad, Podemos y Izquierda Unida señalaban que el acuerdo sería bueno por tiempos de aquí y del Congreso antes del 30 de noviembre. Quedan 11 días. ¿Piensa el Gobierno que se podría aprobar la reforma y la oficialidad después de esa fecha, con el acuerdo después de esa fecha? Bien, es una cuestión que se tiene que abordar en el ámbito parlamentario, será en la Junta General donde tengan que tomarse las decisiones, por lo tanto corresponde. Y yo aquí permítanme que, llevo planteando esta cuestión desde ya en respuesta anterior y en otras ocasiones, que tanto las negociaciones como las decisiones, ¿no? Y luego en el ámbito de la Junta General corresponden a la Federación Socialista y al Grupo Parlamentario. Por lo tanto, será en el debate parlamentario y en el marco de trabajo de la Junta General donde se pueda avanzar y determinar esos tiempos. Consejera, una de las propuestas de foro, o una de las condiciones de foro es esa reforma del impuesto de sucesiones. Ahí los datos los tiene el Gobierno. ¿Cuál sería la pérdida de recaudación de aceptar la posición de foro? Bien, ahora mismo no te podría aventurar un dato concreto, por lo tanto es una cuestión que se estudia, que se ha estudiado y que se valora, pero no dispongo de ese dato ahora mismo. Igual te digo una mentira muy grande y entonces no lo digo. Consejera, sobre la reunión del martes en Santiago, ¿con qué perspectivas acude Asturias a la misma? ¿Qué espera lograr? Gracias. Bien, pues en ese caso, saben que no sería la primera reunión de esta naturaleza en la que participa el Gobierno de Asturias. Es un criterio y un planteamiento con el que iremos a esa reunión conocido, reflejado precisamente además en el acuerdo alcanzado con todos los grupos parlamentarios de la Junta General, como recordarán, excepto Vox, y no nos vamos a salir de ese acuerdo, de ese planteamiento, basado, como bien saben también, en la negociación multilateral y el cálculo del coste real de los servicios. Son dos cuestiones que consideramos principales, que se contemplan en ese acuerdo y será el planteamiento que vayamos a llevar. Pues, el presidente en el debate de orientación política anunció que presentaría los presupuestos intentando cerrar primero el acuerdo de concertación. No sé si tenemos fecha, no sé cómo va el acuerdo de concertación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues como señalaba anteriormente, tenemos varias líneas de trabajo abiertas. Por un lado, la negociación presupuestaria, por otro, también, y como saben, el propio trabajo conjunto con los agentes sociales en esa concertación, con lo cual no les podría avanzar una fecha concreta. Lo que sí puedo avanzar es que esa concertación pretendemos y tendrá reflejo presupuestario y se sigue trabajando tanto en el marco de la elaboración de los presupuestos, por supuesto, en el marco de la concertación, porque precisamente esa concertación va a tener reflejo presupuestario.
¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias.